Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum, con la pretensión de discutir, platicar, disertar con usted sobre los temas más importantes que están en la agenda nacional y en este caso hoy vamos a tocar un tema internacional en la agenda de la diplomacia nacional y temas internacionales, hemisféricos, continentales, que hay que platicar con usted para que tengamos una mejor perspectiva de lo que está ocurriendo con la realidad. Pero antes de entrar a los temas, como siempre lo hacemos, le enviamos un abrazo solidario a todas las personas que han sido víctimas indirectas porque han perdido algún familiar o se encuentran en este momento atendiendo a un ser querido a causa más bien del COVID. Estamos llegando a los 190,000 víctimas. Es desastroso, es terrible. Cualquiera de las vidas, una que sea, es una pena. Y hoy que México atraviesa por casi 190,000 víctimas, es verdaderamente triste. Por eso a todas las personas que han sufrido o que se encuentran en este momento atendiendo a un familiar, les enviamos un abrazo solidario, de verdad, con mucho respeto y con mucho cariño. Y a todo el personal médico y el personal que ha tenido, que enfrentar esta pandemia desde la perspectiva médica, nuestro más profundo reconocimiento. De verdad ha sido algo extraordinario. Y pues estamos hoy para platicar con usted sobre, como lo decíamos, sobre la agenda nacional, sobre muchos temas. Ahorita vamos a desmenuzarlos, pero vamos a recibir a nuestros analistas el día de hoy. Mariqueta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mariqueta Burego. Hola, buenas noches, acá presentes. Gusto saludarte, ¿qué tal? Igualmente. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, estimado Víctor, gusto saludarte. Gusto saludarte, maestro Zavala. Y Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Como usted puede ver, pues nuestro panel de analistas es bastante variado. Y bueno, todos intervenimos y por supuesto nos interesa mucho la opinión de usted, nos interesa mucho qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional. Vamos a tocar hoy tres temas. La visita del presidente de Argentina a México, las causas, consecuencias y perspectivas que esto genera, más allá del formalismo y el protocolo diplomático, el análisis político, lo que esto implica. Vamos a hablar de una controversia que se ha generado a partir de una determinación de la Suprema Corte de Justicia para tasar con UMAS y no con salario mínimo las pensiones, particularmente la gente que está en el ISSSTE, y por supuesto esto sienta un precedente para todas las pensiones en el país. Por eso es un tema muy, muy interesante para todos los jubilados, pensionados, y porque alguna vez quizá llegaremos a jubilarnos y pensionarnos. Este es un tema importantísimo que desde luego el maestro Gilberto Zavala es especialista en el tema y lo va a desmenuzar y nosotros vamos a hablar de él. Y también vamos a platicar hoy, ya en el tercer bloque, sobre las elecciones, cómo estamos y sobre todo las elecciones locales, qué está pasando a nivel local con el proceso electoral. Empecemos con el tema de la visita del presidente de Argentina y toda su comitiva a México, que inició el día de hoy. Él llegó ayer, pero los protocolos y las visitas, digamos, formales iniciaron el día de hoy. ¿Qué consecuencias tiene una visita de este tipo, Ricardo del Muro? ¿Cómo ves? Bueno, pues llega un presidente identificado con lo que podríamos llamar la socialdemocracia o podríamos llamar la izquierda. Bueno, en estos momentos hablar de izquierdas es bastante riesgoso, pero digamos, un gobernante de la socialdemocracia latinoamericana, que de alguna manera se identifica en posiciones con Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que son prácticamente los dos únicos gobernantes que en este momento en Latinoamérica mantienen esas posiciones políticas muy semejantes. Y pues creo que de alguna manera es un intento de empezar a formar una especie de alianzas con lo que podríamos llamar gobiernos de tendencia socialista, media de izquierda en el continente americano. Ok. Ahora llama la atención, se le ha criticado mucho de que dijo que México por primera vez tiene un presidente honesto, y eso pues como que
como que no les gustó a todos los expresidentes, pero pues hay mucho de verdad, nosotros lo sabemos perfectamente. Y a mí me dio risa porque lo han criticado mucho, pero pasa como siempre, ¿no? Que es necesario que venga la gente de fuera a decir lo bueno que tenemos en México, porque aquí pues no lo podemos reconocer, ¿verdad? Y también pues algo interesante que manejó, pues es de que algo, eso es cierto, yo creo que Evo Morales le debe en gran medida la vida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo en un momento crítico. Muy bien. Tocas un tema importantísimo. Siempre, desde hace mucho tiempo, ha habido una pretensión no declarada y no se ha firmado un protocolo específico, pero ha habido una pretensión de formar un bloque continental en los países latinoamericanos, particularmente cuando tienen gobiernos de izquierda. En este momento, pongo en contexto para la gente que nos escucha, en América Latina hay diversos grupos y diversos gobiernos de izquierda, pero tienen tonalidades, como bien decía Ricardo del Muro. Haré un recuento muy rápido. En la izquierda cubana, con la dictadura castrista, la izquierda venezolana, con la dictadura de Maduro, la izquierda nicaragüense, con la dictadura de Ortega, la izquierda, digamos, democrática, electoral en Bolivia, que también está en Ecuador, y hoy esta izquierda en Argentina, que pretende, no es la primera vez que le guiña el ojo a Andrés Manuel López Obrador, para pretender hacer un bloque continental de izquierda que de alguna manera, digamos, toque los temas más bien en este subcontinente latinoamericano fuera de Estados Unidos, porque esa es en gran medida la pretensión de este bloque. Mariqueta Burelo, ¿cómo ves esta pretensión o cómo esta propuesta o esta intención que parece que subyace en la visita de Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina? Bueno, creo que México en otras épocas más bollantes desempeñó cierto liderazgo, ¿no? Hacia el sur, hacia Centroamérica. Y sin embargo, eso se fue diluyendo, se fue perdiendo porque en lugar de mirar hacia el sur, miró hacia el norte y se fue perdiendo esa relación con los países latinoamericanos para formar un bloque de comercio, para formar un bloque económico y tiene un bloque político de oposiciones afines, aunque yo difiero mucho de decir, por ejemplo, que Nicaragua es una izquierda, ¿verdad? Es una dictadura de izquierda. Yo creo que hace tiempo se perdió desafortunadamente esa posición en Nicaragua. Desde la revolución sandinista se fue diluyendo, ¿no? La propia revolución tuvo sus errores que provocó la división de sus líderes, ¿no? Y como bien decía Ricardo, ¿verdad? Es muy difícil hoy hablar de posiciones de izquierda, así en blanco y en negro. Pero ellos sí se declaran así, ¿no? ¿Qué tal? O sea, ellos sí lo han planteado, es decir, sí plantean todos, con todas las tonalidades, sí se plantean o se autoidentifican como gobiernos de izquierda, incluyendo a la dictadura nicaragüense, digamos. Sí, pero... Son distintos. Pues con yo plantearía mis dudas, ¿verdad? El gobierno de Nicaragua ha sido desastroso, ¿verdad? Una dictadura muy represiva, ¿no? Una dictadura terrible. Si partimos de que la izquierda debe ser progresista, debe tener una posición social de responsabilidad, de combatir la desigualdad, creo que en Nicaragua no se está dando estas condiciones. Ya habría que examinar cada uno de los países, ¿verdad?, que se asumen de izquierda. Por otro lado, dentro de las declaraciones que hizo el presidente con motivo de la visita de su homólogo de Argentina, hubo cuestiones muy simpáticas, ¿verdad? Porque dice que Argentina ayudó a México en la de la vacuna, ¿no? En la obtención de la vacuna, y que México ayudó a Argentina en la reestructuración de su deuda, que habló también con el poderoso Larry Fink del Fondo Monetario Internacional y que se logró la reestructuración de la deuda argentina.
y que además él ha ayudado hasta el Papa Francisco a reestructurar su deuda. Me imagino que organizar mejor las limosnas del Vaticano, ¿no? Y entonces hace declaraciones siempre. Sí, las declaraciones. Como que nos sorprende, ¿verdad? Las declaraciones no han sido muy afortunadas, ¿verdad? ¿Qué tal? Ni la del presidente de México ni la del presidente de Argentina. Porque decía Ricardo del Muro lo que dijo, lo que mencionó el presidente Alberto Fernández, ¿no? No han sido declaraciones muy afortunadas. Y han dado, digamos, esta oportunidad para que los analistas y los periodistas pues estén hablando sobre la visita más bien desde la perspectiva de lo chusco y no desde la esencia, digamos, de esto que estamos tratando de tocar nosotros, abordar este tema de la, digamos, alianza continental, ¿no? Así es. Y yo creo que el tema ahorita son las vacunas, ¿verdad? Porque se ha discutido mucho, ¿no? Que los países ricos pues han acaparado el mayor número de vacunas y hace poco todavía veíamos que en algunos países el porcentaje de vacunas que habían llegado era ínfimo, ¿no? Hace como unas 2 semanas o 3 veíamos, no recuerdo en qué país exactamente, se habían vacunado 25 personas, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Esto es inconcebible, ¿verdad? Los países ricos deben voltear también su mirada hacia nosotros, ¿verdad? Hacia los países en subdesarrollo en un momento dado de crisis sanitaria. Muy bien, Guetta, muy bien. ¿Qué más podemos hablar de la visita de Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina, a México, al Gilberto Zavala? Es un tema amplísimo, ¿eh? Además de la parte diplomática que ya tocábamos, el tema también, como hemos dicho siempre, esta aspiración bolivariana de crear un acuerdo continental. Ya decía Ricardo del Muro, comercial, Oqueta decía este acuerdo, digamos, de un territorio común en América Latina. Sin embargo, Estados Unidos nunca lo ha permitido, Canadá, por supuesto, ha sido cómplice de Estados Unidos y Europa tampoco le interesa porque grandes inversiones europeas y de Estados Unidos están en América Latina. O sea, es un tema también de negocios. Se cruza con temas de migración y se cruza con temas de legitimidad de poder por las izquierdas, como decía Queta, yo estoy de acuerdo con ella, han derivado en dictaduras, Cuba, Nicaragua, Venezuela y algunas más, no todas, el caso de Bolivia ha sido más bien un tema de elecciones, pero bueno, ahí está. ¿Qué más podemos hablar de esta visita, Gilberto Zavala? Mira, Víctor, yo digo que Argentina es, me parece, no sé si la segunda o la tercera economía en América Latina. Sin embargo, es una economía que está muy empujada o en crisis a partir de sus acreedores, tanto del Fondo Monetario Internacional como de dueños de capital internos de ese país. Y aunque está en el Mercosur, hoy no tiene la mejor relación con Brasil, que es su socio comercial. Entonces, ha venido trabajando todo lo que fue el año pasado, 2020, en un proceso de negociación para reestructurar su deuda y que incluso una de las propuestas que traía era que bajar la tasa de interés al 50% de la que actualmente le tenían sus acreedores. Es decir, entonces no es una economía, digamos, libre de deuda, sino que está muy, muy sojuzgada, muy apretada, y sin embargo, en su visita a México, me parece que se trata de fortalecer con el eje de una acción diplomática centrada mayormente en la gestión de las vacunas contra el COVID-19. Creo que ahí se centra la visita a México y creo que efectivamente, si se logran trazar un plan para afianzar la colaboración para la producción, el envasado y la distribución de dosis de distintas farmacéuticas, creo que pueden ser las dos potencias, los dos países, en términos de sus economías, pueden dar un buen resultado para América Latina. Pero ambos países enfrentan retos y desafíos, ¿no? Y creo que sí, para México representa una oportunidad, pero también para Argentina es una oportunidad y creo que bien vale la pena darle el seguimiento correspondiente.
Fíjate que cuando llegó Alberto Fernández se reunió con empresarios mexicanos que van más allá del tema de las vacunas, es decir, hay Es correcto, inversión. En Argentina y hay muchos empresarios mexicanos que invierten en Argentina. Voy a poner en contexto muy rápidamente para los amigos que nos siguen lo que corresponde a la economía argentina en los últimos años. En los años de la posguerra, en los 50, 60, Argentina era la primera economía en Latinoamérica, arriba de México y arriba de Brasil. En los años 70, Argentina enfrenta una crisis que se extiende hasta los años 80 y pasa a ser la cuarta economía después de México, en este orden: Brasil, México, Venezuela y Argentina. De esa crisis de los años 80, Argentina no se ha podido recuperar. México salió, sobre todo, justamente cambiando su paradigma y volteando hacia el norte con el Tratado de Libre Comercio en el 94, y le permitió a México elevar su Producto Interno Bruto, controlar su inflación, mantener niveles de estabilidad económica. Esa experiencia que México tuvo venía en gran medida de Chile, que era otro país en el Cono Sur que había desarrollado también una dictadura de derecha, había desarrollado una economía, digamos, muy distinta a lo que estaba ocurriendo en el Cono Sur. Hoy Argentina enfrenta una situación económica grave y la esperanza de Alberto Fernández para muchos argentinos es porque él representa el peronismo o el neoperonismo, digamos, que sería más o menos como el neocardenismo en México. Perón es más o menos como Cárdenas para Argentina. Y Alberto Fernández es de esa izquierda, es una izquierda popular, es una izquierda, digamos, democrática, y en la grave crisis que tiene Argentina es justamente el equilibrio en su balanza comercial, buscando, por lo tanto, inversiones extranjeras. Espera encontrar en México ese apoyo. Yo creo que ese es el punto, básicamente, de la visita de Argentina. Y, bueno, pues han habido declaraciones. Vamos a dar una vuelta más a este tema, si gustan, con las declaraciones. Ya decías tú, Ricardo del Muro, regreso contigo, de la declaración que hizo justamente Alberto Fernández. México, es la primera vez que México tiene un gobernante, un presidente honesto, decía, ¿no? Sí, o sea, fue lo que llamó la atención y por supuesto, pues fue motivo de la crítica y de la broma, ¿verdad? En el sentido de que sí lo señaló de que por primera vez tiene un presidente honesto y bueno, pues hubo muchos halagos hacia el presidente López Obrador, ¿no? Y también por parte de López Obrador. O sea, finalmente, pues son los dos países cuyos sistemas políticos podríamos decir que más se parecen, sí, porque como bien señalaba Queta, definitivamente estos gobiernos no tienen nada en común con Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros países que se asumen como de izquierda, pero que en realidad pues pues se quedaron todavía en la época de las dictaduras izquierdistas. Sin embargo, pues yo creo que en el caso de México, siempre México ha estado más ligado a la economía estadounidense. Incluso los mismos sudamericanos nos ven siempre nos han visto más identificados con los estadounidenses. Y pues bueno, yo creo que desde la época aquella de los 60s, cuando Estados Unidos intentó llevar adelante la famosa Alianza para el Progreso, pues hasta la fecha esos intentos por hacer un mercado común latinoamericano o hacer una integración con Latinoamérica ha sido muy difícil, pues primero por la distancia. O sea, es una distancia, hablar de viajar, por ejemplo, de México a Argentina es una distancia bastante larga, la geografía es una geografía muy, muy accidentada, y a pesar de que somos países hispanohablantes y de una herencia común de la colonia española, nuestras culturas son muy diferentes. O sea, se ha intentado señalar de que hay una cultura común latinoamericana, pero la verdad es de que, sobre todo en el caso de México, y esto ya sé que va a sonar como herejía, pero hace mucho tiempo, yo creo que desde los 60 para acá, que la cultura mexicana tiene mucho más elementos de la cultura estadounidense que de la cultura latinoamericana. Es cierto. Con eso yo lo pararía. Fíjate que yo complementaría tu comentario, me parece muy acertado, ese tema de
izquierdas trasnochadas, comunistas, digamos de alguna manera, que han justificado en la izquierda las dictaduras. Pero en el caso de Argentina y México, son más bien izquierdas democráticas que están buscando nuevos caminos. Pero fíjate que yo lo que veo es que Alberto Fernández está buscando, digamos, de alguna manera apoyarse en México para un proyecto de esta naturaleza, pero no veo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con mucho interés de tirar esos lazos, digamos, hacia el resto de América Latina. Creo que en su equipo sí hay mucha gente que aspira, que le gustaría y que ha hecho declaración y que se muere por esta postura, pero al presidente mismo no lo veo yo con esa postura. Lo veo más bien ensimismado en México y con muy poca visión, digamos, o con muy poco interés para hacerlo continental. ¿Coincides conmigo? Totalmente, sí, yo creo que, y además pues, yo creo que tenemos la experiencia histórica, ¿no? De que esos movimientos de bloques latinoamericanos y demás, pues no han funcionado. Sí se nota esa posición de solidaridad cuya primera evidencia fue cuando México le abrió las puertas, le dio asilo político a Evo Morales, a pesar del costo político que tuvo para Andrés Manuel, y que bueno, pues ahora también eso hace que Bolivia sea un aliado fiel, o un buen aliado para que no se vea tan dependiente, un buen aliado de México. Pero también el otro hecho es de que el panorama político en Latinoamérica pues está de muchas tendencias y lo mismo tenemos esas dictaduras trasnochadas de izquierda, como tenemos también pues prácticamente una dictadura o un populismo, mejor dicho, de derecha, que es el caso brasileño, y que bueno, yo no creo que ahí no existe ninguna afinidad ni con Argentina ni con México, y bueno, y menos con Bolivia, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo ves que la presencia de Alberto Fernández beneficia a la figura de Andrés Manuel López Obrador? Pues creo que sí la beneficia en el sentido de que se habla de pues buenas relaciones, ¿no? Con los países de América del Sur, que eso es importante, ¿no? Es esa cooperación internacional, sobre todo en un ámbito, en una esfera de latinos, ¿no? De latinos, de hispanohablantes, creo que es importante. Y México, tantos años, a pesar de nuestros gobiernos sui generis, como bien los clasificaría en un momento dado el premio Nobel peruano, ¿verdad? La dictablanda, ¿no? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, ¿no? En aquel coloquio con Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, sí. Enrique Krauss, no, él le dijo la dictadura perfecta, ¿no? Enrique Krauss fue el que dijo la dictablanda. La dictablanda. La dictablanda, sí. Se ha caracterizado por ejemplo, es extraordinario que Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Apoyara a Fidel Castro para salir desde Tampico en el Granma hacia Cuba, ¿no? Y por otro lado, tenemos una figura de Fernando Gutiérrez Barrios como un policía tenebroso, ¿no? Sí. Se dan esas contradicciones, ¿no? Ha habido muchos encuentros y desencuentros con América Latina. Así es. Dependiendo de los gobiernos que tengamos en México. Hagamos un repaso rápidamente. México ayudó mucho a los chilenos, por ejemplo, en el golpe de Estado. Uruguayos, argentinos, a todos. Sí, para decírselo a la gente que nos está escuchando, en los años 60 y 70, en el Cono Sur, o sea, en América del Sur, se extendieron las dictaduras militares desde Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, etcétera, y México ayudó mucho. Yo, la verdad, tengo particularmente, permítanme, digamos, el exceso por un asunto personal, pero yo estoy muy, muy agradecido porque tuve muy buenos maestros chilenos que fueron, digamos, exiliados. Me tocó estar, particularmente lo recuerdo con mucho cariño, con el que fue el secretario de Gobernación, el que corresponde al secretario de Gobernación de Salvador Allende, fue mi maestro en la UNAM, y de verdad los chilenos eran gente muy agradecida con México porque había intervenido justamente para
ayudarlos cuando los estaban asesinando en Chile. Y eso ocurrió en Argentina y en Chile y en Uruguay, y por eso hay tanto refugiado en México. Y hay mucho cariño, déjenme decirles a la gente que nos escucha, hay de verdad un cariño auténtico de los sudamericanos por México. No así con los centroamericanos, es distinto con los centroamericanos. Hay un cierto... Y así se formó Flaxo, ¿no? La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, resultado de este exilio, de esta época de las dictaduras, ¿no? Y además era curioso, a mí me tocó ir a Cuba en la época que gobernaba México López Portillo, y López Portillo era un ídolo en Cuba en esa época porque mandaba cantidades extraordinarias de gasolina, ¿no? De petróleo, perdón. Sí, México abastecía a Cuba con petróleo, combustible, así es. Bueno, hay mucha solidaridad de México con el resto de América Latina, pero como decía Ricardo del Muro, sí ha habido mucha solidaridad, ¿no? Con refugiados, con abrir las puertas, etcétera, pero no ha encabezado México una posición o no lo han dejado, o no le han permitido encabezar una posición, digamos, continental. Gilberto Zavala, terminando con ese tema, la visita de Alberto Fernández, ¿qué le deja de bueno a México? Yo creo que va a ser el impulso, Víctor, en términos de la vacuna. Recordemos que hace poco más de un mes el subsecretario Hugo López Gatell visitó Argentina, estuvo en Argentina, y de allá oímos en reciprocidad la visita de un primer mandatario en términos de Estado a México. Y tiene razón, me parece que en términos de la relación de presidente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador está más hacia adentro del país que viendo hacia afuera, y mucho menos viendo hacia Argentina. Creo que la gran coyuntura que tienen en común es la vacuna, es la inversión, es el envasado, y me parece que lo que se puede llevar a Argentina es que los empresarios mexicanos vayan e inviertan en su país, sobre todo porque no lo están haciendo en México, producto de la desconfianza y de los desacuerdos que aquí tienen en este país. Muy bien, pues hay que pedirle también a Alberto Fernández que hable con el Papa, que nos mande bendiciones, y que nos manden también buenos jugadores para el fútbol, que es lo que tenemos en común con los argentinos. Eso sí, sin duda. Okay. Aunque siempre nos ganan en los mundiales. Okay. Muy bien. Otro tema, compañeros, amigas y amigos, vamos a ir a un tema muy importante, pero es un tema que hay que ponerle mucha atención porque es un tema, digamos, que no tiene un efecto inmediato, pero que puede tener efectos personales con mucha gente en los próximos años. El tema de las jubilaciones ha tenido, y lo pongo en contexto, ha tenido una transformación muy grande en los últimos 15 o 20 años. Se modificó la ley del ISSSTE, se modificaron la ley de pensiones, se modificó la ley federal del trabajo, y se modificó algo bien importante que es la desindexación del salario mínimo sobre el salario. Es decir, antes todo se calculaba de acuerdo al aumento del salario mínimo, y lo que se hizo hace algunos años es que mejor se crearan las UMAS, las unidades de medidas, que no corresponden necesariamente al aumento mismo del salario mínimo. Esto está pegando a las pensiones en este momento, porque la Suprema Corte de Justicia acaba de determinar que es válido que no se pague en salario mínimo, sino que se pague en UMAS. Eso va a generar, por supuesto, descontento de algunas agrupaciones del ISSSTE y seguramente una nueva interpretación jurídica. Pero Gilberto Zavala sabe a detalle qué está pasando con ese tema, que vamos a ponerle mucha atención. Miren, compañeros, lo cierto es que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó apenas el pasado 17 de febrero que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE debe de cuantificarse en unidad de medida y actualización, que es la UMA, y ya no más en salario mínimo como hasta ahora venía ocurriendo. Y ahí tenemos un problema. Actualmente el valor de una UMA es de 89 pesos con 60 centavos, mientras que el salario mínimo está en 141 pesos con 70 centavos, de acuerdo a los dos últimos incrementos que ha otorgado el gobierno mexicano. Y hay enormes diferencias en lo que significa en término mensual y en lo que significan los 10 salarios o las 10 UMAS.
hay una diferencia abismal, pero lo pongo en contexto. Dice la Suprema Corte que la cuantificación de las pensiones deberá ser en UMA, al argumentar que la reforma constitucional en materia de, lo decías Víctor, desindexación del salario, que entró en vigor en enero del 2016, eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular multas, créditos y aportaciones de seguridad social. Y aquí hay una controversia histórica. Entonces, lo que tenemos en consecuencia es que el tope de una jubilación será de 27,244 pesos con 50 centavos, calculado en UMA. Y ahí tenemos una diferencia, insisto, porque si fueran salarios mínimos, está arriba de los 42,000 pesos. A ver, Gilberto, 42,000 pesos en salarios mínimos. Vamos a ver, vamos a ponerlo en dimensión numérica para que la gente que nos está escuchando entienda, porque es un tema complicado. Si alguien se jubila en este momento, hay un tope de pago por pensión. ¿Cuánto máximo es? ¿Cuál es el tope? Un tope máximo ahora, desde antes del 17 de febrero de 10 salarios mínimos. 10 salarios mínimos, ok. Después hasta ahí estaba, 10 salarios mínimos. Lo que determina la Corte es que van a ser UMAs y no salarios mínimos. La diferencia es que una UMA cuesta 82 pesos y un salario mínimo... 89 pesos. Y un salario mínimo son 141. De tal manera que si usted se jubila, en lugar de recibir 141 por 10, recibiría 89 por 10. La diferencia es casi del 40%, Gilberto Zavala. ¿Es así? Es correcto. Es correcto. Con una observación, Víctor, Ricardo, maestra María Queta y quienes nos siguen, es que no todos los trabajadores derechohabientes del ISSSTE se jubilan con los 10 salarios mínimos o con las 10 unidades de medida y actualización, sino es una élite que por su categoría laboral tiene un salario alto. Voy a hablarlo en términos del magisterio. Los jefes de sector, los supervisores, los que tienen puestos de superior en la rama laboral, ellos continúan, la gran mayoría, laborando, a pesar de que ya tengan 40, 50 más años de servicios, porque al jubilarse antes con los 10 salarios mínimos, le bajaba significativamente su salario. Es decir, por ejemplo, 56 pesos mensual, con los 10 salarios mínimos se iban a 35, 38 mil pesos. Antes. Ahora, con el incremento de los salarios mínimos, se iban más o menos a los 35,000 pesos. Pero ahora, con esta resolución, se va a bajar a los 26, 27 mil pesos y evidentemente eso lastima y lesiona el valor de su ingreso. Muy bien. De su economía familiar. Es un tremendo tema que, por supuesto, con todos los jubilados, los pensionados, va a generar reacciones. Es natural porque estás bajándole el 35-40%. En proporción, por supuesto, el que más gana, que es el caso que estamos viendo como el ejemplo que puso Gilberto. Pero te quiero comentar, Víctor. Sí. Víctor, yo nada más quiero argumentar que no solamente esta resolución no solamente impacta a los jubilados, sino a los que están próximos a jubilarse. Sí, claro. Ahora van a tener que pensarlo 2 veces si se jubilan o se mantienen en la vía laboral a pesar de las circunstancias de edad o a pesar de las circunstancias de la pandemia. Ok, de esto se desprenden muchos temas. Queta, ¿qué opinas? Por ejemplo, siempre se habla de la retroactividad, ¿no? De resoluciones y de leyes. Para quienes ya nos jubilamos o pensionamos desde hace un buen rato, ¿de qué manera nos afecta? ¿No nos debería afectar esta resolución o sí? Pues legalmente no debería de afectar y desde mi punto de vista creo que la Suprema Corte hizo una mala interpretación porque cuando se hizo la modificación de las sumas en el año del 16, el espíritu era que se estaba desindexando el salario mínimo a multas, a infracciones, para que el salario mínimo pudiera subir sin necesidad que estuviera, digamos, anclado a estos temas que existían en otras leyes, como las multas y las infracciones que se calculaban en el salario mínimo. Se logró, eso permitió que el salario subiera. Pero la pregunta es,
entonces, ¿la pensión es un salario, sí o no? Porque si es un salario, no tendría por qué desindexarse, tendría que seguir siendo salario igual. Es decir, es un salario a los pensionados y por lo tanto no debería de bajar o no debería de calcularse en UMAS. Esa es una interpretación que yo tengo y que desde luego coincido porque mucha gente lo ha estado diciendo así, y ese es el argumento para pedir intervenir a través de un recurso que seguramente se podrá anteponer ante la Suprema Corte de Justicia. Déjenme decirles una fineza en ese sentido. La gente cree que una vez que resuelve la Corte no hay recurso, y sí, todavía hay un recurso ante la propia Suprema Corte de Justicia. Pero déjame decirte, Víctor, el problema es que sienta un precedente de jurisprudencia, esta resolución, porque ya venía producto de otras resoluciones que apenas el año pasado había la misma Suprema Corte de Justicia había afirmado que la UMA no tiene nada que ver con el salario diferido que reciben los jubilados. Pero, sin embargo, la misma institución es la que se ampara y resuelve sobre ese amparo. Y ahora dice todo lo contrario. Entonces no es jurisprudencia, tenemos ahí... ¿no? Jurisprudencia no es jurisprudencia. Entonces, en varias ocasiones, sí, ¿no? Sí. Entonces no es jurisprudencia, es una contradicción de tesis que hay que analizar. Keta, pero la pregunta que tú hacías, si le pega a la gente que ya, digamos, ya está jubilada, fíjate que en estos casos hay que esperar cuando se aplique, y en caso de que la apliquen, justamente el principio que tú estás invocando, que está en el artículo 14 constitucional, se tendría que interponer a través de un amparo. Pero veámoslo aquí más allá del lado jurídico, desde el lado político, lo que implica, y la parte social y la parte económica. Vean, esto va a generar, por supuesto, reacciones en distintos sectores de la sociedad. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Bueno, pues sí, de hecho yo creo que la parte de las pensiones es una bomba de tiempo a la larga. Todavía mi generación que nos pudimos jubilar con el esquema anterior, que fue 1970 y tantos, en el caso del Seguro Social, pues recibimos todavía pensiones dignas, pero pues todo parece indicar que el aumento de lo que ahora se llama gente de la tercera edad, que finalmente son los ancianos, ¿verdad? Los jubilados, va a crecer en el país y esto representa definitivamente un costo. Ahora, ante la pandemia, pues vemos muchas cuestiones. Por un lado, por ejemplo, lo que se refiere a las pensiones, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, que digamos que son las más comunes, nos enfrentamos a un hecho, como bien señala el maestro Zavala, en el caso del ISSSTE, es raro aquel que está en niveles altos de 10 UMAS o originalmente 10 salarios mínimos. Por lo regular son pensiones modestas que ya en la vida real no alcanzan para que una persona viva dignamente. No lo tranquiliza en ese sentido. O sea, una minoría, una élite, como bien señala, es la que puede subsistir tranquilamente gracias a su pensión. Y en el caso del Seguro Social, lo que ha estado pasando en los últimos años es de que los patrones, el sector privado, ha buscado 1000 trucos para evadir el pago del Seguro Social. Y desgraciadamente, para nuestros amigos jóvenes que nos ven en este programa, también de jóvenes nosotros no nos preocupamos mucho sobre cómo está la cuestión de la jubilación o lo que se llama la aportación hacia el Seguro Social. De tal manera que en muchas ocasiones las empresas hacen trucos en el sentido de que te dicen te voy a pagar 40,000 pesos o 50,000 pesos ahorita, que por supuesto es un gran salario para cualquier trabajador, es un salario de director, de gerente de una empresa, pero no te voy a dar de alta con ese salario, te voy a estar dando de alta como un trabajador que gana 2, 3 salarios mínimos. Y bueno, se piensa que es un buen acuerdo, que el resto del dinero se da por fuera, pero a la larga se descubre que ese descuido genera
que al terminar su vida laboral, al jubilarse, la pensión es prácticamente mínima, y eso se está dando mucho ahorita. Y por el otro lado, para cerrar el tema también, es de que el costo de las pensiones, tanto para el ISSSTE como para el Seguro Social, se señala de que no sabemos qué tanto estas instituciones, que pues finalmente es los hospitales y el servicio seguro, la seguridad social para los trabajadores del Estado y el otro la seguridad social para la mayoría de los mexicanos, vayan a tener capacidad de poder sustentar en el futuro el costo de las pensiones. Ahí aparece una tercera figura que también se ha visto que es muy leonina, que son los famosos afores, que bueno, lo estamos observando actualmente, que son el famoso ahorro para el retiro, que ya cuando el trabajador se retira, pues es una cantidad mínima, que en todo caso, si bien le va, le sirve para aguantar unos 5 años tal vez en términos de dignidad, pero que no resuelve su manutención ya en la tercera edad. Un tema bastante difícil y que bueno, que ojalá el Congreso, los jóvenes, pues pugnen para que esta situación se mejore, ¿verdad? Sí, el tema de los pasivos laborales es un tema que viene desde los años 90, cuando empieza a envejecer la población, se dan cuenta que es muy caro mantener una población con pensiones y prácticamente han tendido a desaparecer. En el caso del ISSSTE y el Seguro Social, pues digamos, de alguna manera se han mantenido, pero con estas circunstancias que van reduciendo los costos, como dice el maestro Zavala, pero el efecto político que tendrá esto me parece que todavía es reservado. ¿Les parece bien que pasemos al siguiente tema y seguimos? Vamos a ir analizando esto a partir de las reacciones que tenga, porque seguramente habrá recursos jurídicos y también, digamos, respuestas políticas de esto, maestro Zavala. Pero pasemos a un último tema. Por el día de hoy tenemos 4 o 5 minutos. Vamos a analizar, vamos a platicar cómo van las campañas aquí a nivel local. Lo hemos prometido para las personas que nos siguen, así es que vamos a platicar con ellos muy rápidamente. ¿Cómo van las campañas? Keta, ¿cómo ves? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo van las campañas a nivel local? Tú que estás tan, digamos, metida en el tema. Bueno, pues las alianzas siempre son difíciles, ¿no? Allí la alianza va por México, por el PRD, por el PRI, por el PAN, pues resolviendo internamente entre los 3 partidos quiénes serán los candidatos. No hay candidato todavía. En el proceso local ahí se están definiendo, ¿verdad? Se definieron las candidaturas federales, pero no las locales, ¿no? Eso todavía está. ¿Qué tenemos de las federales, qué tal? ¿Mande? ¿Qué tenemos de las federales? ¿Qué se definió? Pues los diputados federales se repartieron entre los 3 partidos, ¿verdad? Los distritos que les tocaron, los distritos que les tocaron al PAN, los distritos que les tocaron al PRD y los distritos que les tocaron al PRI. Eso más o menos en base a la votación que cada uno de los partidos tuvo en el último proceso electoral. Y en ocasiones hay negociaciones porque de repente vemos que un candidato una candidata del PRI esté encabezando un distrito que le corresponde al PRD, por ejemplo, como Cristina Morales, que es de Ochu, que es priista, y encabeza un distrito que le corresponde al PRD en Las Margaritas. Entonces, de esta manera están intercambiando candidatos o candidatas los 3 partidos para conformar las candidaturas a nivel federal en el estado, ¿no? Ok, son 13 distritos federales que hay en el estado de Chiapas. De esos 13, ¿cuántos le tocaron al PRI, qué tal? Pues le tocaron al PRI 5 distritos, donde están José Antonio Aguilar Bodegas, ¿verdad? Aquiles Aguilar, está Mario Carlos Culebro, Julián Nazar. El de San Cristóbal. La memoria me falla.
El de San Cristóbal. Y el doctor López. Sí, Alberto, ¿no? Alberto López, sí, que es el que representa, pues, el distrito indígena, ¿no? Y la región de San Cristóbal. Muy bien. La región de San Cristóbal, así es. Y entonces, entonces, ¿los demás partidos cómo están? Dinos rápidamente porque tenemos ya poco tiempo. Los demás partidos. Pues los otros partidos no te podría decir los nombres de los no, candidatos, claro. ¿verdad? Pero Morena va solo o va en alianza. Morena va a nivel de diputados federales, va en alianza. ¿Con quién? Con el Verde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el PES en esta ocasión no puede ir en alianza porque como perdió el registro, lo obtuvo nuevamente y ya con otro nombre, entonces van solos, ¿no? Ok, hay partidos pequeños como Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y el PES que tienen que ir solos por una terminación de la ley electoral. Pero hay partidos como el PT y el Verde y partidos locales como Mover a Chiapas. Chiapas Unidos, sí, Mover a Chiapas. Pues a nivel local van solos, ¿no? A nivel local van solos, a nivel federal, fíjate que en ese no me he fijado bien, no he hecho bien la evaluación cuál es la vinculación de Chiapas Unido y Mover a Chiapas con Morena y con el Verde, pero a nivel local van solos. Muy bien. Estamos hablando, amigas, amigos, de los distritos electorales federales. Vamos a hablar otro día de los locales y de las presidencias municipales que ya hablamos la vez pasada. Seguramente. Y les traeremos todos los nombres de los candidatos a diputados federales, que esos sí ya están inscritos. Ya están inscritos. Ricardo del Muro, ¿qué opinión te merecen las elecciones en el estado? Pues yo creo que está claro, como lo está planteando Queta, de que efectivamente las coaliciones se están de alguna manera manteniendo, aunque sea a veces con alambres a nivel federal, porque bueno, ahí la apuesta que tiene principalmente el famoso bloque de PRI, PRD, PAN, es restarle fuerza a Morena en el Congreso. Entonces yo creo que esa es la principal, es la prioridad en la alianza que se está dando y principalmente en estos tres partidos. Pero por el otro lado, a nivel local, pues sí, se va a observar y se está observando, en el caso lo que tenemos a la vista de Tuxtla Gutiérrez, que la capital estatal, en la lucha por la presidencia, pues de que están apareciendo varios nombres que de alguna manera se están acomodando con diferentes partidos, ¿no? O sea, algo que está llamando la atención es de que hay pocas novedades en los candidatos, o sea, son, al menos aquí en Tuxtla y en otros lugares, lo que estamos observando son las mismas caras de siempre, nada más que con diferente vestimenta. Eso es lo que yo observo. Muy bien, Ricardo del Muro. Vamos a cerrar este programa con la opinión del maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo ves el tema de las elecciones, maestro Gilberto? Particularmente de los... Con una gran ausencia, Víctor. No escucho, por ejemplo, en la participación de la maestra Queta que el PRI haya propuesto a una mujer. Otra vez, las mujeres dejadas prepondera la participación del varón y sobre todo de cuadros ya maduros, de cuadros ya de mucho tiempo. Y bueno, me parece que se va una oportunidad ahí o se privilegia el voto duro a partir de una figura ya reconocida como lo son los nombres que la maestra menciona por ese partido y que por lo demás me parece que no va a haber mayor sorpresa. Creo que en términos de las preferencias todavía es muy temprano como para decir por quién o por cuál candidato, pero sí se observa que en el caso de Chiapas sí hay disputas, sobre todo en lo que tiene que ver con el verde ecologista a partir del senador Manuel Velasco Cuello, que ya abordaremos con más calma el día de mañana. Oh, eso se pone muy interesante. Lo vamos a ver el día de mañana. Pues muy bien, pues muchas gracias. Vamos a darle, de verdad, vamos a agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Aquí tengo algunos nombres. Si ustedes tienen otros, por favor los mencionan. A Manuel Centeno, a Yesenia Suart, a Agustín Ramírez Corona,
Araceli Hernández, Lisette Escudero, Lili Calderón, perdón, Lili Calderón, que manda por ahí una felicitación especial al maestro Zavala, donde dice: gracias por clarificar la información sobre las pensiones y hay que esperar la reacción y acción del CENTE, que es lo que yo decía, hay que esperar esa reacción política. Araceli Hernández Gómez, muchas gracias por sus comentarios, y a muchos más que estuvieron el día de hoy con nosotros, que les agradecemos de verdad la gentileza de su atención. Muy buenas noches, Mariqueta. Buenas noches. Nos vemos mañana. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, compañero. Del Muro. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Nos vemos mañana en Contextos del diario Ultimátum. Muchas gracias por su atención. Contextos.